Hola, mi nombre es la doctora Dubraska Díaz Campos. Durante este video examinaremos cómo se realiza la lectura e interpretación de la CIM y cómo corregir problemas que pudieran surgir al realizar la CIM. Específicamente en esta sección vamos a repasar cómo realizar la lectura de una CIM, su interpretación y luego cómo guardar registros. También discutiremos los errores más comunes y la resolución de estos problemas o errores que podemos enfrentar al realizar estas pruebas. Para esta selección utilizaremos el VET-01, normas de desempeño para pruebas de susceptibilidad de dilución y discos antimicrobianos para bacterias aisladas de animales, que es un documento estándar desarrollado por el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorios. Tomen en cuenta que esta temática ha sido cubierta en otras secciones. En esta nueva sección solamente repasaremos temas relacionados con CIM. En secciones anteriores mencionamos que el principal objetivo de realizar las concentraciones inhibitorias mínimas es encontrar la concentración del antimicrobiano que inhiba el crecimiento del microorganismo y para ello usamos diluciones de estos antimicrobianos. En este ejemplo estamos probando un antimicrobiano X y estamos usando concentraciones que comienzan en 0,25 microgramos por ml y pasan hasta 4 microgramos por ml. Recuerden que los puntos oscuros indicarán el crecimiento del microorganismo. Entonces, al determinar los puntos finales, estamos encontrando a la misma vez la CIM, la concentración inhibitoria mínima. Entonces, en este caso, podemos decir que el punto final o la CIM de esta prueba es de 2 microgramos por ml, porque a esta concentración no observamos crecimiento alguno del microorganismo. Según las normas del CLSI, para determinar los puntos finales, debemos seguir dos diferentes pasos. Ambos pasos son muy importantes. En primer lugar, debemos determinar la CIM o el punto final. Pero no podemos hacer eso si no consideramos los testigos positivos y negativos, aunque más importantes son los testigos positivos. Estos pozos testigo no contienen ningún antimicrobiano. Comencemos a discutir los testigos negativos. Los testigos negativos permiten asegurar que no haya un contaminante o un patógeno distinto creciendo en el pozo. No inocularán el microorganismo de prueba o las colonias que estén probando en estos pozos. Esto significa que si aparece crecimiento en estos testigos negativos, muy probablemente sea que el medio fue contaminado durante el proceso o quizás las colonias, cuando tomaron las colonias iniciales para las pruebas, no eran realmente puras. Y además, podríamos tener una combinación de microorganismos o un cultivo mixto. El testigo positivo ayudará a comparar lo que está creciendo en el pozo de prueba contra la forma en que crece el microorganismo sin tener ningún tipo de antimicrobiano. En este caso podemos ver y podemos comparar a simple vista, de hecho, podemos ver cómo el crecimiento en el pozo de 0,25 microgramos hasta 1 microgramo por ml es evidente. Y podemos ver esto cuando comparamos esto con el testigo positivo. Entonces, al realizar pruebas de CIM y queremos determinar los puntos finales, debemos considerar que para que la prueba sea válida y con resultados aceptables, debemos seguir estos dos pasos y
no podemos obviar la comparación de nuestros resultados con los testigos positivos y negativos, aunque no siempre es tan sencillo. Para determinar los puntos finales, podemos comenzar por utilizar la simple vista, solo mirando las placas. Como ustedes saben, o como podrán imaginar, es muy difícil para el lector. Entonces, hay unos dispositivos de observación que se nos recomienda utilizar al realizar las pruebas y luego para la lectura de las placas. Lo que observamos en esta fotografía es un sistema un poco viejo que algunos laboratorios ya no están usando. Estos tienen un espejo al cual apunta la primera flecha y se coloca la placa en la parte superior. Y luego se tiene una especie de tablero que usamos dependiendo de lo que estemos mirando en el espejo. Solíamos marcar los puntos finales en ese tablero que vemos aquí y esta información era transmitida a un software para la interpretación de las placas. Estos dispositivos de observación son recomendados porque pretenden facilitar la lectura de las pruebas y también para ayudar en la posibilidad de distinguir el crecimiento en los pozos. Como podrán imaginar, con estos pozos tan pequeños, en veces es muy difícil verificar si realmente estás mirando el punto o no. Y luego, estos dispositivos evitan un poco de la subjetividad al leer las pruebas. Hoy día tenemos dispositivos más modernos. Este es un sensititre donde podemos mirar dónde están ubicadas las placas y automáticamente este instrumento realizará la lectura por ustedes. Y ustedes podrán verificar si concuerdan con la lectura y el software genera el reporte. Hay equipos incluso más modernos, algunos de ellos fabricados por Sensititre, donde pueden colocar una placa dentro de una incubadora y la incubadora es la que tiene el software incluido y el dispositivo lector determina el punto de corte de cada uno de estos pozos y esta información es transmitida a un software y entonces solo habrá que verificar los resultados. Quisiéramos aclarar que no estamos anunciando ni haciendo ninguna recomendación publicitaria a favor de ninguno de estos dispositivos. Todos tienen sus beneficios y algunas limitaciones y deberán ser seleccionados con base en las necesidades de cada laboratorio en particular. Antes de proceder a hacer algunos ejercicios para practicar cómo determinar los puntos finales o la CIM, hay algo más que debemos considerar. Es diferente cuando estamos mirando pozos testigo de organismos no fastidiosos versus fastidiosos. Ya hemos cubierto en videos anteriores, en secciones anteriores, que para organismos fastidiosos necesitamos, para algunos de ellos, un medio especial. Por ejemplo, para Streptococcus especie, el CLSI recomienda utilizar el caldo Müller-Hinton suplementado con sangre equina lisada. Y como pueden observar aquí, el Streptococcus pyogenes muestra un patrón diferente de crecimiento en el pozo que realmente no es un punto. Los organismos no fastidiosos, en la mayoría de ellos veremos un punto, pero en el caso de Pseudomonas aeruginosa podrán ver cómo este punto está realmente disperso. Entonces estos son distintos factores que debemos considerar al determinar los puntos finales. Una vez más, para que la prueba sea válida, debemos tener crecimiento en los pozos testigo positivos y estos pozos testigo positivos deben ser usados para comparar cómo crecen los microorganismos dentro del pozo. En esta imagen
quisiera mostrarles cómo se podrían ver los microorganismos fastidiosos cuando estamos leyendo o determinando los puntos de corte. Este es un aislamiento de Corynebacterium auriscanis que obtuvimos de un perro y sabemos que algunas especies de Corynebacterium son microbiota normal de la piel. En este caso en particular, por el historial del paciente y luego de conversar con el clínico, decidimos realizar el AST. Si ustedes monitorean el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, ellos recomiendan que para el Corynebacterium spp debemos usar Müller-Hinton suplementado con sangre equinalizada. Y en veces cuando usamos la sangre equinalizada, esto puede tener un efecto sobre las placas cuando estamos leyendo las placas. Y no quiero que nos distraigamos tratando de determinar cuál es el punto final de esta placa. Eso lo haremos en láminas posteriores. Pero ahora, solo quiero que nos enfoquemos en cómo se ve el crecimiento y el testigo positivo. Para ello, en esta esquina tenemos 3 pozos donde podemos ver cómo se ve el testigo positivo. Recuerden que los testigos positivos son los pozos sin ningún tipo de antimicrobiano. Y como pueden notar, no tenemos un punto. Solo podemos ver el microorganismo disperso en el pozo. En esta placa en particular que usamos en nuestro laboratorio, también hay un pozo con el testigo negativo. Y como pueden notar, se observa bastante oscuro. Y la razón de ello es que ocasionalmente los glóbulos rojos se hundirán al fondo del pozo. Y lo que vemos es ese color oscuro representa los glóbulos rojos al puro fondo del pozo. Y lo que quiero que observen después de ver cómo se mira el testigo positivo en estos pozos. Lo que quiero que ustedes observen es en el caso de penicilina que tenemos en estos pozos aquí y también en el caso de Ipinemem, es cómo crece el microorganismo. No es solo un punto, es el microorganismo que se ha dispersado por el pozo. Y podemos ver, por ejemplo, la diferencia con el cloranfenicol, donde en estos 3 pozos solo vemos colores claros. Y si comparamos estos con los testigos positivos, se verán igual. Entonces, en este caso, diremos que el cloranfenicol no tiene ningún crecimiento, no tiene los glóbulos rojos al fondo de la placa. Entonces, en este caso de penicilina Ipinemem, por ejemplo, tenemos crecimiento del microorganismo en todos los pozos. De manera que, una vez más, la regla general es que leeremos la CIM a la menor concentración del agente antimicrobiano que completamente inhiba el crecimiento. Y esta es la regla general que usaremos. Y esto es lo que usamos para determinar los puntos finales. Sin embargo, toda regla general tiene sus excepciones, como bien podemos ver aquí en esta imagen. Y cuando estamos trabajando en una lectura, tratando de identificar los puntos finales, hay básicamente 3 excepciones que debemos tener presente. Una de ellas es para organismos gram positivos, específicamente gram positivos COXI, cuando estamos probando cloranfenicol, clindamicina, eritromicina y tetraciclina. Hay otra excepción para trimetoprim y sulfonamidas. ¿Y qué sucede cuando nos saltamos pozos en la placa? Entonces, miremos estas excepciones en detalle en las siguientes láminas.
Cuando estamos probando por gram positivos tales como estafilococos, enterococos y estreptococos, especialmente para cloranfenicol, clindamicina, eritromicina y tetraciclina, debemos comprender cuál es el significado del diminuto punto que podemos ver en todo el crecimiento en este antimicrobiano en particular. Entonces, tendremos los puntos que son semejantes, los gram positivos del control positivo, disculpen, y al puro final, en la solución inferior, vemos estos puntos diminutos. Cuando la gente lea estos puntos diminutos, quedarán confundidos y comenzarán a preguntar si realmente son crecimiento o cuál es el significado de estos diminutos puntos. Esto se aprende con capacitación. Estos pequeños botones de crecimiento deben ser ignorados. Entonces, la regla que tiene la CLSI es que debemos leer la CIM en el primer sitio donde comienza el rezago. Y tomando del documento del CLSI, porque esta imagen es muy útil, centrémonos ahora en las placas de CIM. Entonces, las manchas ubicadas en G12 son el pozo testigo positivo y H12 es el pozo testigo negativo. Y cuando miramos G, las manchas que están en el cuadrado, lo que tenemos en G6 es nuestra concentración antimicrobiana de 0,25, que comenzará a incrementar moviéndose a la izquierda. O sea, de G5 a G4 habrá una mayor concentración, significando que tendremos 1 microgramo por ml en G1. A lo que apunta la flecha es que la recomendación de CLSI es que, en este caso, nuestra CIM será el primer pozo donde podemos ver ese diminuto punto. Como podrán notar, el G6, el crecimiento que tenemos en G6, es similar al que tenemos en el pozo de testigo positivo. Y entonces tenemos un decaimiento del crecimiento. Pero entonces todos los demás pozos tienen este diminuto punto. Esto significa que nuestra CIM para este caso será aquella concentración que estemos probando en el pozo ubicado en G4. La segunda regla que debemos guardar en mente es cuando específicamente estamos analizando trimetoprim y sulfonamidas. Al analizar estos antimicrobianos, la recomendación es leer el punto final a la concentración a la cual haya un 80% reducción en gradiente del crecimiento comparado con el pozo testigo positivo. Entonces, ubiquémonos de nuevo en la placa. H12 tiene los pozos de testigo negativo y G12 tiene los pozos de testigo positivo. Y en la columna 10 tenemos TMS. Y las concentraciones mayor y menor estarán ubicadas en F10 y las concentraciones incrementarán hacia el borde superior de la columna al pozo A. Entonces esto significa que nuestra concentración más alta estará ubicada en A10. Entonces lo que podemos ver aquí es que en E10 hay una reducción de un 80% al compararlo con el pozo testigo. En este caso, nuestra CIM será aquella concentración que estemos probando en E10. La consideración final es, ¿qué hacer si notamos que nuestra placa tiene algunos pozos que fueron omitidos o saltados? Esto no necesariamente tiene que ver con un problema, a menos que esté sucediendo de manera continua en el laboratorio. Pero si solamente sucede ocasionalmente, está bien si solo tenemos un pozo saltado. Y como pueden notar aquí, en los bloques A, B y C de la imagen, en cada una de estas filas o hileras solo tenemos un
pozo saltado. Si solo tenemos un pozo saltado, podemos leer la CIM sin problema alguno. Y luego vamos a determinar que el punto final será la CIM más alta, como pueden ver en los bloques A, B y C. La diferencia ocurre cuando hay múltiples pozos saltados en el mismo antimicrobiano que estemos analizando. Y si eso sucede, deberemos decir que esta prueba no es válida y deberemos repetirla. Bien, ya hemos visto cómo determinar los puntos finales. Entendemos que existen diferencias entre los microorganismos fastidiosos y no fastidiosos. Y hasta ahora hemos visto que pueden suceder algunos problemitas y que deben ser considerados, como saltarse pozos y qué hacer en caso de... Bueno, cómo lidiar con algunos antimicrobianos en particular en casos de gram positivos. Bien, ya hemos determinado los puntos finales, pero ¿cómo hacemos la interpretación? Esto es lo que cubriremos en la siguiente lámina. Una vez que tengamos los puntos finales, deberemos consultar y revisar el VET01 suplemento. En este VET01 suplemento, los valores de CIM tendrán una interpretación. Y recuerden que este documento es gratuito y está disponible en el enlace que se incluye en esta lámina. Cuando entren al enlace anterior, encontrarán esta pantalla. Anotan su correo electrónico y luego solo hacen clic, como se recomienda en esta pantalla. La pantalla anterior les traerá a esta otra, que contiene la edición más reciente, y encontrarán la información histórica de cuándo fue publicado este documento en el suplemento, y entonces pueden examinar el documento que sea de su interés. Nuestra mejor recomendación es que para la interpretación siempre utilicen la versión más actualizada disponible. Bien, cuando discutimos la interpretación de la concentración inhibitoria mínima, al final podemos clasificar y ver diferentes categorías de interpretación. La CIM se puede clasificar como susceptible, intermedio o resistente. En esta presentación no entraremos en mayor detalle en el significado de susceptible, intermedio o resistente, porque entonces tendríamos que referirnos a temas de farmacocinética, farmacodinámica y otros temas, y este no es el propósito de esta sesión de capacitación. La otra cosa a recordar es que para algunos agentes antimicrobianos en particular, solo tenemos una categoría de susceptible. En otras tendremos susceptible y no susceptible. Y si hubiera problemas con los puntos de corte disponibles, podría ser que sencillamente no teníamos suficiente trasfondo o que información sobre la resistencia a estos microorganismos no es normalmente discutida o encontrada. Solo quiero que recuerden que este es un documento muy largo, con muchas tablas y muchos apéndices que no vamos a utilizar para estas sesiones. Nos vamos a centrar en cómo utilizar los documentos para la interpretación y para guardar registros. Aunque les daré un poco de orientación, será responsabilidad de cada uno de ustedes más adelante examinar el documento en detalle. ¿Qué vamos a encontrar una vez que entremos a la tabla que contiene las categorías interpretativas, además de los números que se han utilizado para clasificar los puntos finales y hacer la interpretación
y determinar si son susceptibles, intermedios o resistentes. Quisiera comenzar utilizando la tabla 2A, que contiene toda la información sobre enterobacterales. Eso significa E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, etc. Entonces, pongámonos cómodos con esta tabla. Hay una serie de diferentes columnas que debemos comprender y quisiera comenzar indicando que en el caso de la medicina veterinaria hay algunos puntos de corte específicos dependiendo de la especie animal en cuestión. En este caso, usaré a perros inicialmente como ejemplo. La otra parte a la que quiero que presten atención en esta misma columna es esta letra, la letra A. Y esto viene de otra tabla que está en el documento. Pero esto está indicando que estos antimicrobianos que tenemos aquí en estas columnas y en estas filas, cuando hablamos del grupo A, es la primera línea de antimicrobianos que debemos probar y reportar en esta especie animal en particular. Después de la prueba y el grupo de reporte, tenemos el sitio corporal y luego tenemos el agente antimicrobiano que estamos probando. Y este agente antimicrobiano va seguido por la clase o subclase a la cual pertenece dicho agente antimicrobiano. Antes de que avancemos más en esta tabla, algo más que quisiera que noten es que, aunque en este caso estemos refiriéndonos a amoxicilina clavulante, como pueden ver en estas dos filas, hay diferentes puntos de corte cuando se refiere a infecciones del tracto urinario en contraste con referencia a infecciones del tejido blando. Entonces, en el caso que estuvieran trabajando con un aislamiento que no fue aislado de la orina, no importa el sitio corporal, deberán usar la categoría de infección del tejido blando para ese paciente. Y como vemos aquí, también para el caso de ampicilina, también tendremos diferentes categorías interpretativas para infecciones del tejido blando y para infecciones del tracto urinario. Pero, ¿cuál es la principal diferencia? Miremos esto. En el caso de infecciones de tejido blando, como podemos observar aquí, los puntos de corte para la categoría susceptible indicada aquí es muy baja, es igual o menor a 0,25. Y el punto final relacionado con este aislamiento se observa que es igual o mayor a 1. Sin embargo, al referirnos a un aislamiento relacionado con una infección del tracto urinario, el punto de corte de 8 o menos de 8 indicará que el aislamiento es susceptible. Por eso es sumamente importante que prestemos atención a cuál parte del animal, cuál sitio corporal fue el origen de ese aislamiento cuando estemos trabajando en la interpretación. De manera similar, cuando trabajamos con ampicilina, veremos que habrá una gran diferencia cuando el aislamiento viene de un sitio corporal en vez de cuando viene de la orina. Pero hay más información que debemos examinar. Otra de las recomendaciones que tenemos es leer los comentarios que han sido añadidos a la tabla. Hemos observado que hay muchos laboratorios que ajustan el sistema comercial que están utilizando y estos comentarios no son leídos por otros ni son usados. Si miran el comentario de amoxicilina ácido clavulante, cuando se está haciendo la interpretación para infecciones de tejido blando, dicen
que con la excepción de aislamientos de infecciones del tracto urinario, E. coli y otros enterobacteriales, deben ser reportados siempre como resistentes cuando están probando ampicilina, amoxicilina y amoxicilina ácido clavulante. Y esto no es realmente porque el aislamiento sea resistente, sino porque se ha determinado que la concentración de la droga que se ha logrado según el régimen de dosis recomendado no es lo suficientemente alta como para alcanzar un objetivo terapéutico. Independientemente del CLSI, hemos considerado que mantener los puntos de corte no tan bajos hará que todos los reportes resulten como resistentes, pero algunas veces habrá aislamientos que son susceptibles. Su laboratorio puede decidir si estos aislamientos deben ser reportados siempre como resistentes o si se les puede suprimir del reporte. Una de las razones por las cuales CLSI ha acordado mantener estos puntos de corte tan bajos es para evitar que los usuarios usen interpretaciones del lado humano. Entonces, por eso pueden decidir si declararlo resistente o si suprimirlo del reporte. Como pueden ver también para amoxicilina ácido clavulante de infecciones del tracto urinario y ampicilina de infecciones de tejido blando, la recomendación dice ver comentario 5 antes de decidir si realizar la prueba o antes de decidir si proceder con la interpretación y reporte de este agente en particular de enterobacteriales. Si continuamos observando la tabla 2A, enterobacteriales, ahora quisiera pasar a otra especie animal. En este caso estaremos hablando de ganado. Cuando determinemos estos puntos de corte o estos puntos de corte han sido determinados y establecidos, entonces estamos usando Metriris como el principal sitio corporal. Pero esto no necesariamente significa que esto no se pueda usar para otros sitios corporales del ganado. Entonces, en este caso también estamos hablando de un antimicrobiano que es considerado categoría A para ganado, y este es ampicilina. De nuevo, como podemos ver, los puntos de corte son muy bajos, pero en este caso no tenemos un comentario en particular bajo la columna de comentarios. Hay un par de cosas que quisiera señalar. Primero, en los documentos del CLSI, algunas de las palabras o letras aparecen en negrita. Esto significa que son adiciones nuevas al documento completo. Y como pueden observar aquí también, en la lámina anterior, toda la parte del fondo estaba totalmente blanca, no estaba sombreada. Aquí tenemos un sombreado gris en cada una de las columnas y la razón de ello es que esta información viene del documento humano. Estos no son puntos de corte específicos veterinarios. Otra cosa importante que mencioné antes es que no queremos que los laboratorios veterinarios utilicen puntos de corte del lado humano en algunos casos. Y como pueden ver aquí, está la principal diferencia. Cuando estamos hablando de amicacin, específicamente para humanos, los puntos de corte son, bueno, y la CIM, pero no estoy hablando ahora de las pruebas de difusión, pero una interpretativa o un
punto de corte, una SIM igual o menor a 16 será susceptible y un punto de corte igual o menor a 16 será considerado resistente. Pero si miramos la tabla para perros, si nos referimos al mismo antimicrobiano, Amikacin, podremos ver que es una cepa susceptible cuando es igual o menor a 4 y una cepa resistente cuando sea de 16 o más. De manera que podrán notar la diferencia entre los puntos de corte humanos y veterinarios pueden ser significantes. Y esto conlleva una serie de dificultades. La primera, cuando pensamos en la presentación clínica de la enfermedad, si están usando categorías interpretativas para humanos, esto puede tener un impacto sobre la salud del animal para el cual están realizando la prueba, pero también puede tener un impacto cuando están suministrando datos para programas de vigilancia, de manera que deberán establecer con su grupo de trabajo, su persona de salud pública, sus médicos de enfermedades infecciosas y deberán seguir las guías cuando reportan estos aislamientos. Y cuando me refiero a las guías, me refiero a que su propio grupo o su país o su región deberá establecer cuáles puntos de corte se requieren para el programa de vigilancia en particular con el cual estén trabajando. Entonces, ¿cómo se ve esto en un caso real? A la izquierda tenemos las tablas del CLSI y a la derecha tenemos una imagen de un E. coli que aislamos de una infección del tracto urinario de un perro. Entonces, si miramos el amoxicilina ácido clavulánico, como notarán, en la concentración de 4 microgramos por ml, realmente no observamos ningún crecimiento, ¿cierto? Entonces, determinamos que nuestro punto final o nuestra CIM será de 4 microgramos por ml. Entonces, si utilizamos la amoxicilina ácido clavulánico para la infección del tracto urinario, es sencillo observar que todos los aislamientos que tienen una CIM igual o menor de 8 serán considerados susceptibles y en este caso nuestra CIM fue de 4 microgramos por ml. Por lo tanto, a este aislamiento lo consideraremos susceptible. Entonces, será muy diferente si decimos que este aislamiento fue encontrado en un absceso o en una piometra o en un sitio corporal distinto. En este caso, mi CIM será de nuevo 4 microgramos por ml. Pero entonces deberemos utilizar la infección del tejido blando del sitio corporal. Y en ese caso, nuestra CIM determina que todos los aislamientos son iguales o mayores a 1, deberán ser considerados resistentes. Entonces, en este caso, deberemos reportar este aislamiento como resistente. Como podrán imaginar, esto conlleva muchas complicaciones para laboratorios de diagnóstico porque no recibimos toda la información que necesitamos para realizar un reporte apropiado de la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Quisiera usar un ejemplo más para repasar cómo hacer la interpretación de los puntos finales o la CIM. Para eso uso la tabla 2B, Pseudomonas aeruginosa. Quisiera señalar algunas limitaciones que tenemos cuando utilizamos los ejemplos de los puntos de corte. En este caso de Pseudomonas aeruginosa, solo tenemos unos pocos puntos de corte para perros, tales como Amikacin, ceftazidima, levofloxacino y gentamicina. Solo tenemos un punto de corte para gatos. Y para caballos tenemos
un punto de corte básicamente para enrofloxacina, gentamicina y amikacin. Recuerden lo que cubrimos en láminas anteriores. Todo lo que está sombreado en gris es porque estos puntos de corte son tomados de los documentos sobrehumanos y son revisados, aprobados e incluidos en la carpeta veterinaria, pero no necesariamente significa que debamos utilizarlos en el entorno veterinario. Cada vez que tengamos puntos de corte específicos para animales, solo ingresamos a esos puntos e ignoramos los puntos de corte para humanos. Particularmente me gusta utilizar puntos de corte algunas veces de perros para gatos y viceversa cuando no tengo otras opciones. En este caso, también quisiera recordarles que las partes en letra negrita son nuevas adiciones a este documento. Si continuamos usando Pseudomonas como ejemplo, quisiera compartir con ustedes esta placa. Es un caso de Pseudomonas que recientemente analizamos en nuestro laboratorio. La Pseudomonas también fue tomada de un perro, un paciente que tenemos en nuestro hospital. Lo que aparece en la esquina en amarillo es nuestro testigo, el testigo positivo. Y como mencionamos anteriormente, Pseudomonas crecen de manera particularmente diferente en las placas con pozos. No es un punto, en veces será un punto central y se dispersa. Y esto es por el crecimiento característico de la Pseudomonas especie. He recortado la tabla solo para incluir los puntos de corte o categorías interpretativas para perros y gatos en este ejemplo. Como podrán ver, en estos pozos tenemos enrofloxacina y comenzamos con una dilución de 0,25 y subirá hasta 4 microgramas por ml. En este caso determinamos que nuestra CIM es 4 microgramas por ml. Cuando miramos la tabla y vemos perros, uno de los problemas es que no tenemos un punto de corte ni una categoría interpretativa en particular para enrofloxacina para Pseudomonas aisladas de perros. Lo que hicimos en este caso fue utilizar las categorías que encontramos para gatos. Y en este caso, como mi CIM o mi punto final fue de 4 microgramas por ml, podemos llamar a este aislamiento como resistente a enrofloxacina. Esto es uno de los trucos que utilizamos constantemente en el laboratorio cuando tenemos limitación por puntos de corte. Otra cosa que quisiera mencionar brevemente sobre Pseudomonas es que es un patógeno difícil porque este microorganismo presenta resistencia intrínseca a diferentes clases de antimicrobianos. El VET01S también tiene una tabla que incluye todos los microorganismos que tienen resistencia intrínseca a patógenos antimicrobianos en particular. Les aconsejo que estudien esta tabla y entonces su laboratorio puede decidir si reportar estos antimicrobianos o esta resistencia o suprimirlos del informe. Particularmente en mi caso, yo no reporto antimicrobianos que presenten una resistencia intrínseca a una droga en particular. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, sabemos que son resistentes a todos betalactámicos con la excepción de ceftazidime y quizás piperacilina tazobactam. Entonces, en el informe que le rindo al profesional clínico, solo incluyo para betalactámicos las ceftazidime y la piperacilina tazobactam, porque bien sabemos que estos patógenos en particular presentarán resistencia intrínseca a todos los betalactámicos. Entonces, hasta ahora hemos cubierto cómo determinar y establecer puntos finales, cómo realizar la interpretación y cómo clasificar estos resultados como susceptibles, intermedios o resistentes. Ahora vamos a cubrir brevemente cómo vamos a registrar y reportar estos resultados.
El CLSI sugiere que cuando estén registrando los resultados, estos son datos cuantitativos, o sea, los valores de CIM. Y también están los datos cualitativos, o sea, la interpretación como susceptible, intermedio o resistente. Ambos puntos de datos deben ser incluidos en el informe. Esta es una recomendación del CLSI y la mayoría de las pruebas de susceptibilidad que vemos de laboratorios comerciales y académicos acatan estas reglas. Con respecto a la inclusión del número de la CIM, vemos que si estamos trabajando con casos clínicos y debemos realizar de nuevo una prueba al mismo paciente y se determina que tiene el mismo aislamiento, pueden ver si el E. coli o el Pseudomonas o cualquier microorganismo para el cual estén probando ha tenido un aumento en la CIM de ese antimicrobiano en particular. La CIM también sirve para determinar si con el tiempo ocurre algún cambio o si hay algún aumento en la CIM cuando todos esos puntos de datos son analizados y unidos. Existe una hoja de un laboratorio comercial de diagnóstico veterinario que es frecuentemente utilizada por profesionales clínicos pequeños y grandes en los Estados Unidos. El aislamiento número 1 corresponde a Staphylococcus pseudointermedios y el aislamiento número 2 corresponde a Enterococcus fecalis. Notarán que existen muchas R's en el aislamiento número 1 para Staphylococcus pseudointermedios y fácilmente podemos concluir que este es un estafilococcus resistente a la meticilina con base en el hecho de que la oxacilina muestra resistencia. Por eso es tan importante que ustedes lean todos los comentarios en las tablas previamente descritas antes de encontrar los puntos de corte en las notas bajo la tabla. Uno de estos comentarios sobre la especie de Staphylococcus indica que una vez que un aislamiento ha mostrado resistencia a la oxicilina o a la meticilina, debe considerarse resistente a todos los beta-lactámicos. La otra cosa que deseo que noten en este informe es que para un aislamiento número 2 en Enterococcus fecales hay muchos NI, o sea, no hay interpretación. Este es un criterio de este laboratorio diagnóstico y es aceptable. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el Enterococcus fecalis es también intrínsecamente resistente a muchas clases diferentes de antimicrobianos. Una vez más, los invito a revisar el apéndice de resistencia intrínseca en el documento suplementario MELO 1. Veo que este laboratorio decidió reportar NI porque si ven en las tablas de Enterococcus en el documento, podrán ver que hay muy pocos antimicrobianos con puntos de corte veterinarios específicos. Este laboratorio también tiene comentarios interesantes sobre primera o segunda fila terapéutica que se sugiere en este caso. Pero lo más importante que quiero que reporten es que tienen las categorías interpretativas, así como también la CIM. En caso que decidan producir en cloranfenicol o en amikacina, tendrán el número de CIM. Si se prueba con el animal de nuevo en 2 o 3 semanas y se determina que tiene el mismo Staphylococcus resistente a la meticilina, quisiéramos ver ese número de CIM que sea igual y que no tengamos divergencias en ese número. En la lámina anterior vimos un reporte de un laboratorio de diagnóstico comercial y cada laboratorio organizará su reporte de manera que tenga más sentido para ese laboratorio y para su cliente. Sin embargo, con frecuencia recibimos consultas sobre información que está disponible en el informe. Y me encuentro con frecuencia discutiendo con otros microbiólogos de otros laboratorios sobre cómo organizar los datos o los resultados de susceptibilidad antimicrobiana en el informe que va
a sus clientes. De nuevo, hay una gran diferencia cuando nos referimos a casos clínicos versus cuando recolectamos datos que serán utilizados para programas de vigilancia sobre resistencia antimicrobiana. Sin embargo, cuando nos referimos a reportes, y estoy totalmente consciente de que este tema ya fue cubierto en otras secciones, particularmente para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para resultados microbiológicos, deberán asegurar que esté incluida toda la información del cliente, como observan en la parte superior de este reporte. Obviamente, deberán indicar sobre cuáles antimicrobianos se está realizando la prueba de susceptibilidad. Y esto es un ejemplo que tomé de un documento muy importante, el VET-09, que también es un documento del CLSI. Y este documento realmente está diseñado para ayudar a comprender mejor las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana entre veterinarios, microbiólogos y otros usuarios de laboratorios e incluso entre investigadores sobre cómo se generan estos datos, cómo podemos describir esto a nuestros clientes y cómo podemos organizar esta información al preparar un informe de susceptibilidad. Y si miran este reporte, verán varios ejemplos de las diferentes maneras en que se pueden organizar los reportes. Entonces, yo decidí tomar la figura A de este informe porque me parece muy completo. Como pueden ver aquí en este informe, les gusta incluir el perfil de resistencia intrínseca y no hemos discutido la importancia de la resistencia genética en muchos casos. Personalmente, no añado este tipo de comentario en mis informes. Solo suprimo eso de todas las pruebas y no añado eso al comentario al AST, al informe de susceptibilidad. Sin embargo, cuando reporto la identificación del aislamiento a las 24 o 48 horas, por ejemplo, si reportamos un Enterococcus especie, añadiré un comentario que dice, usualmente este microorganismo es considerado intrínsecamente resistente a este antimicrobiano y de esa forma la definición decide cuál antimicrobiano empírico debe ser usado para ese caso en particular. Y conocen el patrón de resistencia intrínseca, pero también puede agregarse a esta parte del reporte. Y como pueden ver, está la lista de agentes antimicrobianos, la posible interpretación, la CIM y luego el rango de la prueba o algún comentario que deseen añadir. Una vez más, les invito a examinar el VET-09. Tiene información muy importante en lenguaje sencillo que les permitirá digerir toda la información relacionada con pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y también incluye vocabulario y algunas herramientas para que discutan estos resultados con sus clientes o con los miembros del programa de vigilancia en el cual estén participando. Después de cubrir la lectura, la generación de reportes y la conservación de registros, vamos ahora a avanzar y discutir brevemente errores y resolución de problemas. Algunas fuentes de error comunes al realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana pueden ser relacionadas con el caldo o con la preparación o con la contaminación o con las microplacas, cómo se manejan estas microplacas, o pueden ser errores humanos. En esta parte del video vamos a examinar estos errores y vamos a ofrecerles algunas formas de resolver problemas. Parte de esto ha sido tomado del VET-01 y del VET-01S. No quiero avanzar más sin resaltar que si ustedes están usando una plataforma comercial, podría ser Vitex, Sensititre o las muchas otras a disposición en el mercado, deberán estar seguros que estén siguiendo desde la A hasta la Z las recomendaciones del fabricante. Esta
Esto es lo más importante para evitar complicaciones al realizar una prueba. Información relacionada con fuentes de error, específicamente con la preparación del medio. También es cubierta en más detalle en otras secciones de este programa de capacitación, donde discutimos la configuración, organización y buenas prácticas de laboratorio. Algunos de los asuntos que pueden impactar el medio podrían ser que el medio realmente no está estéril o que el medio se vea contaminado durante el proceso. Y se ha discutido con anterioridad la importancia de tener testigos positivos y negativos. En este caso, tener un testigo negativo al realizar la prueba es muy importante. También he mencionado antes que cada vez que realizamos una prueba de susceptibilidad antimicrobiana, sugerimos una placa de pureza inoculada. Esto significa que una vez que finaliza el Mueller-Hinton con el medio de caldo que estén utilizando para la prueba, deben inocular una placa de sangre agar para asegurar que el microorganismo bajo análisis sea puro hasta el momento en que utilicen la placa para la inoculación. Otra cosa que puede afectar el medio de caldo es el pH. Si el pH es demasiado alto o demasiado bajo, puede tener complicaciones y causar problemas con los antimicrobianos que están probando, pero también con el crecimiento del microorganismo. Y luego, algo que ocurre con frecuencia es el uso de caldo no suplementado o incorrecto, que es requerido o recomendado por el fabricante o el CLSI al realizar la prueba. Como ya mencionamos antes, debemos tener una placa de contracontrol o lo que llamamos una placa de pureza para cada prueba de susceptibilidad antimicrobiana que realicemos. Esto nos ayudará a garantizar que los resultados serán únicos para el microorganismo que estemos sometiendo a prueba. Pero, ¿qué sucede cuando comenzamos a notar que nuestras placas de cultivo están apareciendo comúnmente con más de un microorganismo? Lo más común es que al escoger la primera colonia de la placa de cultivo original, esta estaba mezclada. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos situaciones como esta? Pueden ver en esta imagen que hay más de dos tipos de colonias. Básicamente podemos ver aquí que tenemos tres diferentes tipos de colonias. Deberemos comenzar a considerar si tenemos alguna contaminación del caldo. Tendremos quizás problemas con las puntas de las pipetas, las asas u otros materiales que usamos al realizar la prueba. Y también si tenemos algún tipo de error humano. Algunas veces estamos conversando cuando realizamos una prueba y con facilidad podríamos contaminar los materiales o el caldo que estamos usando. ¿Y qué tal si el personal no está usando guantes? Entonces habrá que tomar todas las medidas posibles para evitar que suceda alguna situación. Y algo que no es muy común, pero que puede suceder, es que las microplacas que ustedes prepararon o que adquirieron comercialmente están contaminadas. Esto no es muy común porque usualmente estas placas estarán almacenadas a menos 20 grados o incluso mejor a menos 60, especialmente si están utilizando placas que prepararon ustedes mismos. Asegúrense que las almacenen a temperaturas muy bajas. En algunas ocasiones, al usar placas comerciales, estas placas vienen envueltas individualmente y los problemas de contaminación disminuyen mucho en ese caso. Otro asunto que a veces podemos notar al realizar y leer las microplacas es que no haya crecimiento en los pozos de testigo positivo. En la fotografía que tenemos aquí, marcado con el recuadro en amarillo, podemos ver el crecimiento decente de los microorganismos que estamos probando. Pero, ¿qué sucede
cuando estos pozos están vacíos, cuando no tenemos microorganismos e incluso en ocasiones en toda la placa no hay ningún crecimiento. En ese momento deberemos comenzar a preguntarnos si estaremos en presencia de un microorganismo fastidioso. ¿Estaremos usando un medio que no es permitido, que no está permitiendo que los microorganismos crezcan? Recuerden que para microorganismos fastidiosos como Streptococcus pasteureus, Corynebacteria, Haemophilus, existen algunos caldos de medio específicos que debemos usar. El segundo factor en el cual debemos pensar es si estamos usando las condiciones de crecimiento para este microorganismo que estamos probando. La mayoría de las placas, una vez inoculadas, la mayoría de ellas son incubadas en condiciones ambientales normales. Sin embargo, hay algunos microorganismos que requieren incubación en CO2. Entonces siempre asegúrense de verificar el caldo que requieren, pero también verifiquen las condiciones atmosféricas y el tiempo que se requiere para incubar estas placas. Y finalmente, aunque esto no es muy común, el último factor a considerar es si utilizan un inóculo muy bajo. Si usan un inóculo muy bajo y es un microorganismo fastidioso, las probabilidades de que este microorganismo crezca no son muy buenas. Recuerden verificar los detalles sobre el control de calidad en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Otra cosa que quisiera mencionar brevemente es ¿qué sucede si comienzan a notar que muchas de sus microplacas tienen crecimiento inusual o tienen problemas de QA/QC? En ocasiones será necesario asegurar que el agente antimicrobiano siga siendo bueno. Recuerden que todo se relaciona con QA/QC. Entonces quizás el agente antimicrobiano ha estado en la placa durante tanto tiempo, las placas están viejas o podría estar vencido. Esto no es muy común, pero sí puede ocurrir. Otra cosa que no se recomienda es descongelar y congelar de nuevo las placas. Una vez que han estado fuera del congelador por un buen rato, deberán usarlas. De lo contrario, sencillamente deséchelas, no las congelen de nuevo. Y también tenemos la temperatura de almacenamiento. Es aceptable mantener estas placas a -20, pero como dije, lo ideal es conservar estas placas a -60. Recuerden una vez más que si están utilizando placas comerciales deberán seguir las recomendaciones del fabricante. Por ejemplo, las que usamos en nuestro laboratorio, para ellas el fabricante nos recomienda conservar las placas a temperatura ambiente, porque el medio, los antimicrobianos que tenemos en los pozos no es algo líquido, es un antimicrobiano liofilizado y por ello es preferible mantenerlo a temperatura ambiente. Al leer microplacas podemos encontrar algunos resultados extraños, observaciones extrañas. Uno de ellos es la condensación, como podemos ver en esta imagen. Esto puede presentarse cuando no hemos permitido suficiente tiempo para que las placas alcancen la temperatura ambiente. De manera que siempre sigan las reglas para evitar situaciones como esta. En este caso, en este ejemplo, podría quizás no interferir al leer el pozo, pero en ocasiones esta condensación podría causar algunos problemas y podría dificultar la lectura de la placa. El otro problema que en veces tenemos son estos pequeños puntos que vemos en muchos pozos. Estos podrían ser antimicrobianos o si están utilizando caldo suplementado con sangre, podría ser precipitación del antimicrobiano o de la sangre. De manera que deberán asegurar cómo leer eso. Y ya discutimos este tema en la misa anteriores sobre cuándo ignorarlo y cuándo prestarle atención. Finalmente,
podríamos tener presencia de burbujas de aire y podría confundirnos. Podrían comenzar de repente, podría ser un contaminante o ser burbujas de aire. En este ejemplo, yo tomé esta fotografía en mi propio laboratorio. Podrán ocurrir dos diferentes situaciones. Como podrán notar en la esquina izquierda, algunos de estos pozos contienen burbujas de aire. Muchas veces, mientras se incuban estas placas, las burbujas pueden desaparecer, pero si no desaparecen, podría crear quizás un poco de problemas para la lectura. Y además, así es como se ve cuando usamos el Müller-Hinton enriquecido con sangre. De manera que en este caso el color y la precipitación de los glóbulos rojos deben ser considerados al realizar la lectura. Algunos errores que podrían impactar los resultados, así como el tiempo cuando estos resultados puedan brindarse, es usar la microplaca equivocada. Por ejemplo, en mi laboratorio tenemos placas para bovinos, algunas placas para equinos, tenemos placas para cuando probamos ciertos aislamientos y tenemos placas para animales de compañías, específicamente un panel para gram positivo y uno para gram negativo. Si no prestamos atención y tomamos la placa equivocada, podría ser que quizás no podamos enviar los reportes al día siguiente o que quizás debamos repetirlo y demorar los resultados. La otra cosa que quiero mencionar, y esto solo para reforzar porque ya lo hemos cubierto con anterioridad, es que siempre debemos tener cuidado al preparar el inóculo. Recuerden que las colonias deben tener un promedio de 24 a 48 horas máximo, al realizar la prueba. Recuerden utilizar solo instrumentos estériles y técnicas estériles y recuerden verificar la turbidez y ajustar cuando estén usando la suspensión de colonias del método de suspensión en caldo. Utilizo esta fotografía solo para mostrarles y sé que están bien familiarizados que cuando trabajamos con microplacas la cantidad de espacio que usamos es mínimo. Entonces debemos tener cuidado de usar específicamente micropipetas que nos ayuden a medir con cuidado y entregar a cada uno de estos pozos la cantidad exacta requerida. También debemos tener cuidado al manipular las pipetas, porque no queremos que el medio de un pozo salte y contamine otro pozo que esté a su lado. Una cosa más que quiero mencionar es sobre incubación. Recuerden que hay unas temperaturas específicas. Si miran los libros del CLSI que describen cómo realizar pruebas para acuicultura, notarán que algunas de estas placas no son incubadas a la temperatura normalmente utilizada. Entonces, en este caso estaremos usando una temperatura más baja en este caso. También recuerden, una vez más, porque ya lo discutimos, deben incubar estas placas en las condiciones específicas. Y una cosa más, una recomendación, es que las placas no deben estar apiladas muy alto. No debemos colocar más de 5 placas una sobre la otra. Y ya discutimos en detalle algunas cosas relacionadas con la lectura e interpretación de las placas de CIM. Por último, recuerden que el documento VET01S sirve como una maravillosa guía para resolver asuntos cuando surjan problemas. Esto ha sido discutido en otras secciones de esta capacitación, pero no quería dejar pasar la oportunidad para recordarles que si están teniendo problemas con su AST, que el CLSI tiene recursos para ayudarles con ello. Y este es el final de esta sección. Espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho. Gracias por escuchar.